Recién paré la grabación del otro curso, así no se hace un video de 8 horas y ahora volví a poner para grabar, pero no sé si sigue a continuación o empieza otro. Ahí empezó otro. Bueno, entonces la pantalla compartida ya está. Ahora se carga esto y empezamos. Bueno, a ver. Bueno, acá está. ¿Lo ven ahí en pantalla el 18? O sea, el iniciado. Sí, 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 se ve. Bien. El 18 dice, en una universidad donde el 3% de los alumnos tiene más de 40 años, se toma una muestra aleatoria de 84. Calcular la probabilidad de encontrar por lo menos un alumno en la muestra que tenga más de 40 años. ¿Qué ven ahí? ¿Qué? Puede ser n igual a 84 y la probabilidad de r mayor a 40 es igual a 0,03. No, yo interpreto que es que vos tenés la probabilidad que es el 3% y tenés n. Y te está diciendo que necesitas, o sea, dice que hay más de 40 y te pregunta cuántos hay, o sea que r es mayor a 1. Claro, o Entonces lo sea, que te pide es una binomial. bien, o sea, que tiene más de 40 años es un dato adicional del problema, es del contexto. No se utiliza como dato para hacer las cuentas, ¿sí? Ah, ok, O bien. sea, está diciendo que los alumnos, particularmente, tienen más de 40, pero nada más. A ustedes lo que les da es que el 3% tiene más de 40. O sea, ese 3%, como es un porcentaje, es P, es 0,03. Después la muestra es N, que es 84. Y después les pregunta, que calculen la probabilidad de encontrar por lo menos uno, o sea, uno más, eh, eh, que tenga más de 40, ¿no? Bueno, entonces es una binomial, porque tengo N, tengo P, y me pide calcular que la probabilidad sea mayor o igual a 1, ¿ven? Bueno, eh, entonces, yo tengo que N es 84 y que P es 0,03. Y tengo que calcular que R sea mayor o igual a 1. Bueno, si es binomial, ¿qué hago? Lo primero que hago, lo busco en la tabla, ¿no? Pero ¿qué va a pasar acá? Y sí, el pero N es muy grande es la muy N. grande la N. Es muy grande la N. Bien. Entonces, como hice con el otro grupo, les digo, si N es menor que 20, voy directo a la tabla, ¿no? Y chao, me saco el problema de encima. Ahora, si N es mayor a 20, tengo dos opciones.
que las dos opciones son aproximaciones. ¿Sí? Tengo dos aproximaciones de binomial a otra distribución. Entonces yo voy de binomial a Poisson, o puedo ir de binomial a normal. ¿Sí? Tengo esas dos opciones. Bueno, ¿cómo me di cuenta cuál usar? Bueno, Poisson dice que P tiene que ser menor a 0,05. Y normal me dice que P tiene que ser mayor o igual a 0,05. Entonces depende de eso. Bueno, entonces, yo observando los datos, N es mayor que 20, o sea, el que estoy acá, y P es menor que 0,05, o sea que estoy acá. O sea que tengo que usar una aproximación de binomial a Poisson. ¿Se entiende el análisis? Sí. Claro, ahí está el error. Yo lo hice por normal, es verdad. Por eso no me ha quedado exacto. Puede ser, o a veces también puede ser porque es una aproximación. Capaz que no queda tan igual. Pero a ver, mi pregunta es, si vos lo haces por normal, ¿está mal el ejercicio? Sí, está mal porque no cumple con la condición. Perfecto. Igual yo lo hice por Poisson y tampoco me daba, no sé cuál es el error. Eso mismo iba a decir, y me da bastante lejos de una aproximación. Bueno, lo charlamos, lo hacemos, a ver qué sale. Bueno, para pasarlo a Poisson, Poisson dice que lambda, ¿no? Que es el parámetro de Poisson, es igual a n por p, ¿no? En este caso, n por p sería 84 por 0,03. Bueno, pues hago esa cuenta, 84 por 0,03 y me da 2,52. ¿Bien? Bueno, entonces ese es el lambda que tengo que usar. A mí la probabilidad que me pedía es esta de acá. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una desacumulada, ¿cómo lo ponía esto? Uno menos la acumulada de uno sería. De, De 0. de cero, De perdón. cero. Exactamente. Una desacumulada se ponía 1 menos la acumulada del número anterior, o sea, de 0. ¿Sí? Esto también les dije al otro curso. ¿Sí? Si yo tengo esta desacumulada, ¿no? Hay dos opciones. Si yo tengo una VAD o si tengo una VAC. O sea, discreta o continua. Si yo estoy en discreta, el planteo sería, como lo dijimos recién, 1 menos la acumulada en 0. ¿No? Ahora, si yo estoy en continua, el planteo se deja el mismo número. O sea, 1 menos la acumulada en 1. Eso es lo que cambia. Ahora, ¿cómo me di cuenta que es discreta y cómo me di cuenta que es continua? En discreta, yo tengo 4 distribuciones que son discretas. ¿Cuáles son? Poisson, binomial, Pascal y hipergeométrica. ¿Sí? Y tengo 3 que son continuas, aunque solamente cuando estamos hablando de probabilidad, mayormente vamos a usar una sola, que es la normal. Tengo la normal, tengo la exponencial y tengo la uniforme. Entonces, como yo pasé de binomial a Poisson, como estoy en Poisson ahora, Poisson es discreta. ¿Sí? O sea que el planteo sería este. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces, teniendo un lambda de 2,5, porque en la tabla de Poisson admite un dígito solo, busco f de 0.
¿sí? Entonces voy a la tabla de Poisson, que es de la página 73. ¿Sí? F de 0 es 0,0821. Entonces 1 menos 0,0821. 0,0821. Bien. Entonces si hago esa resta, 1 menos 0,0821 me da 0,9179. Y a mí en la guía me parece que esto da 0,92, chicos. Y bueno, está aproximado. Porque o sea, si yo lo aproximo hasta acá, como hay un 7 después, sería 0,92. Sí, yo pifié y le hice la acumulada de 1. Ahí, por eso no me da. Ahí está. Sí, a mí me pasó lo mismo también. Claro, se tiene que fijar eso de qué variable es, si es discreta o continua. Profe, Sí, ¿podríamos hacer el ejercicio 16, que es un poco parecido? sí, podemos. Pregunta, el valor de la tabla, no veo dónde, no lo puedo encontrar. Página 73. Sí. Buscas lambda, que abajo de todo lambda cuando vale 2,5. ¿Sí? Ah, listo, listo, gracias. Y ahí buscas en 0 y te aparece el 0,08. Gracias. ¿Alguna otra duda con este, chicos? Bueno, Sí, pasamos al... sí, profe, Sí, perdón. Entonces, sí. al principio 0,03 es R minúscula o no. No, P, porque es un porcentaje. Sí, perfecto. Gracias. No. Bueno, iba a decir, bueno, bueno, ya que plantearon el 16, vamos al 16, así mantenemos un orden más o menos. El 16 me habían dicho que lo había hecho en clase, Alejandro. No me equivoco. Bueno, me colgó. ¿Cuál, profe? ¿El 16? Sí, el 16 puede ser que lo haya hecho Alejandro en clase. Sí, sí, lo hicimos. Bueno, hay dos opciones para el 16. Ahí está el camino largo y el camino corto. ¿Sí? Primero, yo leo que dice, se sabe que el 4,5%, ¿sí? Ahí como tengo un porcentaje tengo un valor de P, ¿no? Entonces yo sé que P es 0,045. ¿Bien? Eh, bueno, después dice, calcular la probabilidad de tener que revisar 55 habitantes para encontrar 3. Bueno, N es 55 y R 3. Bueno, cuando a mí el problema me dice calcular la probabilidad de tener que revisar 55 para encontrar 3, ¿sí? Acá me está hablando que la probabilidad que yo tengo que hallar se refiere a la muestra, ¿sí? A esos 55. O sea, ¿cuánto va a ser la probabilidad para que yo tenga que revisar 55 para encontrar 3? Siempre que yo tenga esta estructura, que tenga que revisar tanto para encontrar tanto, ¿sí? Y que esté involucrada la muestra ahí, es un tipo de distribución en específica. ¿Cuál es? Es Pascal. Pascal. ¿Bien? Entonces, siempre que la probabilidad involucre a la muestra y tenga esta estructura en específica, porque casi siempre va a ser igual, tener que revisar tanto para encontrar tanto, ¿bien? Va a ser Pascal. Entonces, yo acá tengo que usar la probabilidad de Pascal. ¿Bien? ¿Qué pasa? La probabilidad de Pascal justamente es de la muestra, es de cuando n vale 55. ¿Bien? Entonces, el camino corto es usar la fórmula
de Pascal. ¿Sí? La Claro, fórmula de porque Pascal. el profe lo que había en clase lo que hizo fue cambiarla. No me acuerdo en este momento a cuál había usado, creo que la binomial y de ahí él hacía. Pero, por ejemplo, yo cuando lo resolví le hice así por fórmula, es más cortito. Sí, yo tengo entendido, por lo menos en el otro curso, que les hizo las dos opciones también. O sea, les hizo el camino corto, que es hacer la fórmula Pascal y Chau, y después el camino largo, que se los hizo hacer para practicar un poco las aproximaciones. Era pasar de Pascal a binomial, y después como n es mayor a 20, y binomial no lo puedo buscar en la tabla, después binomial lo pasaba a Poisson. Entonces como que practicaban todas las aproximaciones. ¿Sí? Esa era la idea del ejercicio. Bueno, el caso que la fórmula esta, si no me falla la memoria, es n-1, o sea, la combinatoria de n-1 y r-1 por p elevado a la r por q elevado a la n menos r. ¿Sí? Q es el complemento de p, ¿no? Entonces sería como 0,955, creo. No, exactamente. Bueno, entonces reemplazo todos los datos acá. Yo tengo todo: tengo n, tengo r, tengo p, tengo r, tengo q, tengo n, tengo r, tengo todo. Hago la cuentita y ahí me va a dar el resultado. ¿Sí? Fíjense, el nuestro les va a dar ese 0,011. Bueno, mientras que se carga eso, lo tengo creo que acá arriba de todo. Eh, bueno, acá está hecho justo la segunda parte, no está hecha la primera. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguir con lo que escribí. Ah, está bien, profe, ya me dio, ¿eh? Gracias. No me acordaba cómo hacer la fórmula. Sí, da el 0,011 no sé cuánto, ¿no? Sí, da 0,0119. Lo que pasa es que en la guía daba 0,1176, por eso no me quedaba bien. Bien. Eh, no, no quiere cargar ese parte. Lo vemos en un rato. Bueno, si reemplazan todo acá, chicos, si lo hacen, como dijeron recién, da el 0,011 y pico, va a dar. Y después el otro método que yo les faltaba, camino largo, es hacer esto. Yo para pasar de Pascal a binomial, fíjense lo que está escrito acá. O sea, Pascal uso los datos iniciales. Uso el 55 de la muestra, 3 de R y 0,045 que es P. Para pasarlo a binomial, yo a N le tengo que restar 1 y a R le tengo que restar 1. A ambos les resto 1, entonces queda 54 y 2. ¿Sí? Y a esa probabilidad binomial la tengo que multiplicar por P, por 0,045. Esa es la fórmula para aproximar de Pascal a binomial. ¿Sí? La probabilidad restándole 1 a N y a R por P. ¿Sí? ¿Qué pasa? La probabilidad esta, en donde N vale 54, R2 y P 0,045, no lo puedo buscar en la tabla porque N es mayor a 20. Entonces, como N es mayor a 20 y P es 0,0 es menor a 0,05, lo puedo aproximar a Poisson, como hicimos hace un rato.
Entonces para Poisson saco lambda haciendo n por p, o sea, haciendo 54 por 0,045, que da 2,43. Si busco en la tabla de Poisson el 2,4, ¿sí? Con un R igual a 2, bien, la probabilidad me va a dar 0,263 en la tabla. Ahora, si esto lo multiplico por P, como decía la fórmula acá al principio, multiplicarlo por 0,045, me va a dar el 0,0117585, que sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, este es el otro método. ¿Se entiende? O sea, de Pascal lo pasé a binomial y de binomial a Poisson, porque no lo podía buscar en la tabla. ¿Se entiende cómo se hizo? Sí, sí, profe, gracias. Obviamente, si les pide esto, usan la fórmula de Pascal, es más rápido y chao. Esto es para que vean las dos opciones que están bien y bueno, para practicar un poco el tema de la aproximación. Bueno. Si vamos al 30, chicos. Creo que lo hice por acá. Profe, perdón, me quedó una duda de ese, solamente del 16. ¿Vos cuando lo pasás a binomial primero, a la R, que es 3, la pasás a 2? Y después Sí, cuando lo pasás a Poisson, sigue siendo 2. sigue siendo 2. Sí. Claro, listo. O sea, cuando lo busco en la tabla, busco cuando R vale 2. ¿Sí? Cuando R vale 2 y después 2,43 lo otro. Bien, listo. Sí. Blando. Gracias. De nada. Bueno. Bueno, es un poco lenta la cuestión. Vamos a buscarles el 30. Bueno, ¿alguien tiene el 30 ahí como para ir leyendo? Hasta que aparezca esto. Creo que era una distribución normal. Ya empezaba. Sí, era una distribución normal. Y no sé, ¿querés que lo lea o te digo directamente los datos Los que te datos, da? sí, creo que tiraba la media y Una la de media, una media así de 73 y una desviación estándar de 8. bien. Entonces, yo tengo en el 30, ¿no? Tengo una media de 73, es distribución normal, y tengo un desvío de 8. Bien. La primera pregunta me decía ya la probabilidad de menor a 91, ¿era? Sí, Bien. De que las notas, porque está hablando de calificaciones eso, de que las notas sean menor o igual a 91. Inferior a 91, creo que decía, algo así. Entonces, para calcular esta probabilidad hay que estandarizar a Z. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo estandarizaba? A- Al 91 este, que es el valor de X, se le resta la media y se lo divide por el desvío. ¿Bien? Acuérdense que si como dato el problema les da la varianza en vez del desvío, a la varianza le hacen la raíz cuadrada y ahí les da el desvío, ¿sí? Para utilizar en la estandarización. Bueno, si hago esta cuenta, creo que me da 1, puede ser. Z menor o igual a Z te 1. da 2,25. O sea, Z es menor o igual a 2,25 y buscar la acumulada de eso. Ah, me equivoqué yo, porque es más, es 11. 18 era. Sí, está bien. Si yo hago 91 menos 73, es 18, dividido 8, ahí me da 2,25. Sí, está bien. A la mía.
acá sería 2,25. Bien, entonces busco en la tabla de normal, en la primera tabla, la acumulada en 2,25 y ahí me va a dar. ¿Sí? Voy a la tabla de normal, creo que era la 80 y pico. No, la 79. La 79, ahí empieza. Busco cuando z vale 2,25, ¿sí? Que está en la página 82. 2,25 es 0,98778, ¿no? Sí. Ahí. 0,98778. Perfecto. Bueno, ahí está la probabilidad. ¿Se entendió el primer punto? ¿Está claro? Sí. Bueno, si vamos al B, creo que me pedía la probabilidad entre dos valores, ¿no? ¿Cuáles eran Entre esos dos? 65 y 89. Bien. Entre 65 y 89. Perfecto. Entonces acá lo mismo, estandarizo, ¿no? Estandarizo el 65 menos 73 sobre 8 y estandarizo el 89 menos 73 sobre 8. Y ahí me va a dar también dos valores. ¿Sí? 65 menos 73 dividido 8 me da menos 1. Y 89 menos 73 dividido 8 me da eh, 2. 2. me da 2. Bueno, y acá cuando estaba entre valores era la acumulada del segundo menos la acumulada del primero, ¿no? Entonces busco en la tabla lo normal, cuando vale menos 1 y cuando vale 2. ¿Sí? Cuando vale menos 1 es 0,15866. Eso está en la página 80. Y cuando vale 2, 0,97725. Eso está en la página 81. Ahí hago la resta. 0,97725 menos 0,15866 y me termina dando 0,81859. Bien. Esa sería la probabilidad. ¿Entendido esta? Sí, profe. Bien. Si vamos al C, acá ya cambia un poco. A ver si... El C decía lo del 5%, ¿no, chicos? ¿Una cosa de la memoria? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, les hago un grafiquito. El C decía que, ¿cuál es la calificación?
Buenas, volví. ¿Me escucha? Sí. Sí, Ahí va. Se me había ido y no me había dado cuenta, estaba hablando solo. Bueno, ahí se ven. No se ve nada porque no compartimos. Bueno, ahí sí. Ahí se ve en pantalla de grafiquito. sí. Bueno, la pregunta del C, del 30C, decía que cuál es la calificación que supera el 5% de los alumnos. ¿Sí? O sea, yo necesito saber qué calificación, ¿sí? eh, supera un 5%, o sea que es mayor una calificación mínima y esa la pasa solamente el 5%. Entonces, cuando dice que qué calificación supera el 5%, me refiero a este 5% o a este 5%. Profe, ¿podría volver a repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿No se me escuchó o no se entendió? Sí, sí, se escuchó. Ah, bueno. O sea, el ejercicio decía que cuál es la nota que supera solamente el 5% de los alumnos. ¿Sí? Entonces, yo tengo una nota que es la que está acá, y un valor de X acá, y tengo una nota que es la que está acá. Entonces, ¿a qué nota se refiere el ejercicio? ¿A esta primer nota o a esta segunda nota? Diciendo A que, la segunda. claro, porque yo tengo que ver qué nota solo supera el 5% de los alumnos. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo una nota y esta nota solamente lo supera este 5% que viene después. ¿Sí? En cambio, esta nota que está acá, la primera, la supera desde acá en adelante, o sea, la supera un 95% de alumnos. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me está pidiendo es la nota que está acá. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí, ahora sí se entiende. Bien. Ahora, yo les pregunto, si a mí me pide esta nota de acá, ¿qué acumulada tengo? Acumulada quiere decir de acá para atrás. ¿Qué acumulada tengo? ¿De cuánto? ¿De qué Y porcentaje? del 95%. Del 95%. Claro. Porque este 5% de la nota que supera es un 5% de esa acumulada, ¿no? Porque va de ahí en adelante. Pero yo para buscarlo en la tabla necesito la acumulada de ese valor de X. Entonces yo miro para el otro lado. ¿Sí? Entonces de este valor de X que necesito para atrás, que es la acumulada, es un 95%. Entonces yo sé que f de z es un 95%. Entonces yo busco en la tabla de fractiles cuánto vale z. Eso para empezar el ejercicio. ¿Sí? Entonces voy a la segunda tabla de normal, que es la tabla de fractiles. Si yo busco en la primera columna de f de z 0,95, ¿cuánto va a ser ese valor de z? 1,645. Bien, 1,645. Ahora, cuando a mí me pide hallar un valor de x, ¿sí? Hallar una calificación, hallar una cantidad, o sea, no me pide una probabilidad este ejercicio, me pide hallar una calificación. ¿Sí? Entonces, cuando me pide eso, yo utilizo la fórmula esta, x igual a z por el desvío más la media. Que esta fórmula sale del despeje
de la fórmula de estandarización de Z. La de X menos la media por el desvío. O sea, si yo despejo X acá, me termina dando esta fórmula de acá. ¿Bien? Entonces, yo en X es la calificación que estaría necesitando, ¿sí? Es la calificación que yo quiero encontrar que solo lo supera al 5%. Entonces yo Z, que recién lo busqué en la tabla, ¿sí? Es 1,645. Y el desvío, ¿bien? Es 8, creo que era. 8. Sí, era 8. Y la media 73. Bien. Entonces, si yo hago esa cuenta, creo que me da 86,16. No me falla la memoria. Bien. Entonces, S es la nota que está acá, en el gráfico. ¿Sí? Es esa nota que solo supera el 5% de los picos, de los alumnos. ¿Sí? O sea, el 86,16 es la nota mínima. ¿Sí? De ahí en más hay un 5% de alumnos que se sacaron más de 86. ¿Sí? No sé, 87, 90, 95. ¿Bien? ¿Se entiende a qué va el ejercicio? ¿Se entiende, chicos? Sí, Sí, se pasa que. entiende. Sí, ¿Por profe. qué, Sí, ¿por qué profe. se usa el 0,95? Sí. ¿Por qué uso 95? Sí. A mí me pasa lo mismo, o sea, entiendo todo el planteo, el razonamiento que haces, nada más que me cuesta entender por qué es la acumulada de Z es igual a 95%. Claro, porque yo estoy buscando la nota de acá, que solo supera el 5%. Yo tengo un 5% de desacumulado. ¿Sí? En cambio, f de z es acumulada. ¿Bien? Entonces la acumulada es desde este valor para atrás. Entonces si yo tengo un 5% acá, para atrás tendría un 95%. Entonces es lo contrario. ¿Sí? Por eso yo uso el 95 y no el 5. ¿Sí? Porque en la tabla de fractiles a mí me da el valor para la acumulada, no para la desacumulada. Si yo le pongo el 5%, estaría poniendo el valor de la desacumulada. Y a mí la tabla me da el de la acumulada. Entonces yo miro de ahí para atrás. ¿Sí? Claro, entiendo, pero vos buscas la desacumulada, y es como que lo estás buscando con la acumulada. O sea, eso como que no me cierra. Entiendo cómo se hace, pero nada, es como medio Claro, raro. No sé. yo busco la desacumulada con la acumulada. A eso que dijiste recién. O sea, yo necesito esta nota. ¿Sí? O sea, yo tengo una nota acá. Tengo una nota de X. Acá está X. ¿Sí? De acá para allá tengo un 5%. Y de acá para allá tengo un 95%. ¿Bien? Si yo tuviera una tabla para desacumulada y tuviera una tabla para acumulada y busco lo mismo, me va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Es lo mismo buscar un 95% de acumulada que un 5% de acumulada. Porque me va a terminar dando este valor central de acá. ¿Sí? Me va a terminar dando el mismo valor. Entonces, como yo no tengo una tabla de desacumulada, entonces busco la acumulada. ¿Sí? Entonces busco lo contrario. ¿Entiendes? Claro, pero mi duda es, en el ejercicio, ¿cómo te das cuenta que lo que te pide es la desacumulada en este específicamente? Y por eso que charlamos antes, que yo les pregunté, si yo tengo la campana de Gauss, ¿sí? Y tengo este 5% y este 5%, o sea, tengo esta nota y esta nota. A mí el enunciado me decía que las calificaciones mayores A que calificación. ¿Sí? Entonces hay un 5% que supera una calificación. ¿Sí? Entonces es esta nota de acá, es la desacumulada. Porque de acá en adelante, esa nota me lo supera un 5%. ¿Sí? Si yo hubiera elegido esta nota de acá me la supera un 95% de alumnos. ¿Sí?
Entonces a mí el enunciado me está diciendo que la supere solamente un 5. Entonces es esta nota de acá, no la otra. ¿Se entiende cómo me di cuenta? Sí, sí. Ahora Sí, a sí. mí lo único que me confundía es que por lo general cuando es desacumulada es como que buscamos la acumulada pero se la restamos a 1 y acá directamente utilizamos el dato de la acumulada para averiguar la de desacumulada. Entonces eso es como que me confundía. Eh, Bueno, pero si vos haces el complemento es lo mismo, porque haces 1 menos 0,05 y te da el 0,95. claro, sí. Claro, Sí, pero sí, de sí. eso, de eso, no del resultado final. O sea, como que siempre, no sé si se entiende. Claro, sí, de eso, no el resultado final, claro. Sí, sí, sí. Claro, no, perfecto, igual, sí se entiende. ¿Entendió ahora, chicos? Bueno, Sí, se entendió. bien. Vamos al D. El D dice lo siguiente, yo porque me lo acuerdo porque lo vimos antes. Decía que a los alumnos que superen, o sea, el 10% de los alumnos, ¿sí?, que supere una nota máxima, va a tener un 10. ¿Sí? O sea, yo hago una campana de Gauss. Acá voy a tener una nota que solo lo supera el 10%. Es parecido a la anterior. Yo voy a tener esta nota que solo lo supera el 10%. Todos los que superen esta nota, que no sé cuál es, van a tener un 10. ¿Sí? ¿Se entiende el principio del problema? O sea, todos los que superen esta nota X que no sé, ¿sí?, que va a ser un 10% de los alumnos, van a tener un 10. ¿Bien? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bueno, entonces, el problema dice que un alumno en particular se sacó 81, ¿sí?, que sería como un 8, ¿no? Se sacó 81. Entonces la pregunta era, ¿en dónde voy a tener mejor nota? ¿En dónde el alumno va a tener mejor nota? ¿Sí? En un examen en donde la media es 73 y el desvío es 8, como el ejercicio original, o en otro examen en donde la media es 62 y el desvío es 3. ¿Sí? Entonces, yo tengo un valor, acá un valor de X, que solo lo supera el 10%. Y acá también, tengo un valor de X que solo lo supera el 10%. Yo no sé cuánto vale ese valor de X, pero todos los que superen esa nota van a tener un 10. Entonces, el chico este se sacó un 81. ¿En dónde va a tener una mejor nota? ¿En el primero o en el segundo? Bueno, para saberlo, debería saber cuánto es ese X. ¿Sí? Para saber si el 81 este está después de ese X o antes de ese X, para saber si me sacó un 10 o no. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Entonces, acá es un ejercicio muy parecido al del anterior. ¿Sí? ¿Cuánto valdría f de z acá? El 90% sería. Claro, Sí, la exacto. acumulada. La acumulada que es de acá para allá, que sería el 90%. Entonces, si yo busco f de z en la tabla, ¿no? Busco un 90%. ¿Cuánto me da z en la tabla de fractales? Búsquenlo. 1,282. 1,282. Entonces, uso la fórmula de x que les di antes para ambos casos. ¿Sí? Porque en ambos casos z vale lo mismo, ¿no? 1,282. Pero lo que cambia es que en uno el desvío vale 8 y la media 73, y en el otro el desvío vale 3 y la media vale 62.
Entonces, si yo hago estas dos cuentas, me va a dar el valor de x, que el primero es 83,256. Y el segundo es 65,846. Entonces, el valor de x acá aproximadamente es 83 y el valor de x acá aproximadamente es 66. ¿Bien? Entonces, la nota que se sacó 81 el chico, ¿en dónde cayó? En el primer caso cayó antes, ¿sí?, de la barrera esta. Y en el otro caso está después la nota. ¿Qué quiere decir? Que en el primer caso se sacó menos de 10, porque 10 se sacaron solamente los que entraron acá. Pero en el segundo caso sí se sacó un 10, ¿sí?, porque entró acá adentro. ¿Se entiende la diferencia? Profe, yo no entendí. Me perdí un poco. Bien. A ver. Yo tengo dos casos, ¿sí? Una con media 73 y desvío 8 y la otra con media 62 y desvío 3. ¿Sí? Yo tengo que analizar ambos casos. Hay un alumno que se sacó nota 81. ¿Bien? Y yo sé que el 10% de los alumnos de mayor nota, ¿sí?, se sacaron un 10. Ahora, yo tengo que saber cuál es este valor de x en donde solamente el 10% lo superó. Al igual que en este caso. En ambos casos tengo que saber qué nota es esa, cuál es esa mínima nota, que la superó solo el 10% y ese 10% por el profesor va a tener un 10. ¿Sí? Entonces, yo primero tengo que hallar cuál es esa nota para saber de dónde cae el 81. Si el 81 cae antes de esa barrera o después de esa barrera. O sea, antes de esa nota mínima o después de esa nota mínima. Si cae antes, quiere decir que tiene menos de 10. Y si cae después, quiere decir que tiene un 10. Entonces yo busco f de z en la tabla, ¿sí?, que como era un 10% la desacumulada, la acumulada va a ser un 90. Entonces busco el 90 en la tabla de fractiles y me da 1,82. Utilizo la fórmula de x para saber cuál es esa calificación en ambos casos, en ambas posibilidades. Utilizo ese valor de z, el 1,82, y utilizo el desvío y media que le corresponde a cada caso. En uno me da una nota de 83 y en el otro una nota aproximada de 66. Entonces la nota mínima en este primer caso es 83 y la nota mínima en este segundo caso es 66. Entonces todos los alumnos que se sacaron de 83 para arriba tienen un 10 en el primer caso. Y en el segundo caso, todos los alumnos que tuvieron una nota de 66 para arriba tuvieron un 10. Entonces la pregunta era, ¿en dónde este alumno que se sacó 81 va a tener mejor nota? Bueno, en el segundo caso. Porque en el segundo caso, como la nota es mayor que 66, el chico tuvo un 10. Pero en el primer caso, como la nota no es mayor a 83, o sea, sacó menos que eso, va a tener menos de 10, no sé, va a tener un 9 con él. ¿Bien? Entonces, ese es el análisis. ¿Se entiende mejor ahí? Sí, sí. Genial. Claro, la X que averiguamos es, digamos, el 10%, ¿no? O sea, lo que sería ese 10%. Es la nota que superó solamente el 10% de los alumnos. Es eso mismo, claro. Y en La uno nota entra y en el mínima. otro no. Claro, claro, perfecto. Bien. ¿Lo demás se entendió? Sí, sí. Gracias, profe. De nada. Bueno. Vamos al 32 entonces. Dale. Ejercicio integradores. Bastante largo.
A ver si me lo deja mostrar. Es un poco largo, lo podemos ver. Ahí está. Bueno, ustedes me dijeron la segunda parte. Bueno, vamos a empezar por la primera, que es un poco más fácil, por lo menos el planteo, y después vamos con la segunda. Dice, un productor de jugo de naranja compra todas sus naranjas de un gran establecimiento frutícola. La cantidad de jugo exprimido de cada una de estas naranjas se distribuye normalmente con una media de 4,7 onzas y un desvío de 0,4. Entonces, tenemos una media de 4,7 y un desvío de 0,4. ¿Sí? Entonces, en la primera parte dice, se elige una naranja al azar y se pide calcular la probabilidad de que contenga menos de 4 onzas o más de 5 onzas. ¿Qué harían acá? Y está entre 4 y 5, entonces tenemos que estandarizarlo y buscarle la tabla. Después para restarle Claro, a o uno sea, de X está entre 4 y 5. Y eso lo estandarizás, ¿o no? No, no está entre 4 y 5, porque dice menos de 4 o más de 5. No está Claro, entre. no, perdón, Ah, teníamos que no, buscar. claro, Hay que sumar las probabilidades. La suma es de como probabilidades. coso, unidad 1. Sí, sí. Claro. O sea, a mí me pide que X sea menor a 4 o que sea mayor a 5, ¿no? Sí. Bueno, el O por unidad 1 es una suma. ¿Sí? Entonces, yo calculo ambas probabilidades por separado, pero después las tengo que sumar. ¿Sí? Porque la O es una suma, que viene de la unión. ¿Sí? Que vimos en la unidad 1. Entonces acá eso, estandarizo, sería Z menor a 4 menos 4,7 sobre 0,4. Y acá como es desacumulada, ya lo podría ir poniendo de esta manera. 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a 5 menos 4,7 sobre 0,4. Bien. Entonces tengo 4 menos 4,7 dividido 0,4 me da menos 1,75. Pues acá sería la acumulada de menos 1,75 más 1 menos la acumulada de 5 menos 4,7 dividido 0,4, que sería 0,75. Bien. Busco estas dos acumuladas en la tabla, ¿sí? O sea, busco el menos 1,75 que da 0,04006. Bien, más 1 menos, y busco la de 0,75, que sería 0,77337. Y hago toda esa suma y resta y me debería dar, ¿no? Más 1 menos 0,773. Y ahí me da 0,26669. Si nos fijamos en la guía, da 0,2670. ¿Sí? Que claro, si la aproximo hasta acá, sería ese 0,267, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió?
Bien. Entonces, esta es la parte 1 y es el A. El B sería, dice, contenga menos de 3 onzas o bien más de 4 onzas. ¿Sí? Bueno. Igual sigue siendo, si es menos de 3 o más de 4, de más de 6, no tiene intersección. Bueno, lo mismo, si eso bien, ¿qué sería? Es lo mismo, pero sin que no puede tener la intersección, ¿no? Sí, lo que pasa es que directamente no tiene intersección, porque viste que es menos de 3 y más de 6. ¿Se chocan en algún momento? Claro, no. No, es lo O sea, mismo que sigue el A. siendo la misma, es uno más la otra. Claro, son incompatibles, ¿sí? Por eso es una suma, ¿sí? Claro, Solitaria, pero si fueran compatibles, que ¿qué debería tendríamos restar que la hacer? intersección. Dos. Claro, habría que buscar la intersección, ¿no? Sí, sí. A eso de cómo buscar la intersección lo vamos a ver en el punto C. En el C se va a ver mejor. Ah, ok. Pero, claro, como dice menos de 3 y más de 6 no hay intersección. Son incompatibles, entonces es una suma nada más. ¿Sí? Entonces sería lo mismo, ¿no? Es el mismo que A, podríamos decir. Es la probabilidad de que X sea menor a 3 más la probabilidad de que sea mayor a 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos al C, dejamos este porque es igual al otro. El C dice que contenga menos de 4,8 sabiendo que contiene más de 4. ¿Qué sería eso? Hay una condicional. Condicional. Condicional, ¿sí? Entonces, yo tengo la probabilidad de que X sea mayor que 4,8 sabiendo que X es mayor que 4, ¿no? Algo así creo que decía. Sabiendo que contiene más de 4. Ah, no, menos de 4,8. Esperen que cambie eso. Menos de 4,8. Ahí está. ¿Entendió el planteo ese? Ahora, chicos, esto es un suceso dependiente, ¿no? ¿Cómo era la fórmula? Ahí se acuerda. Probabilidad de Sí, AB, la intersección. pues esa sería, claro, De la sobre el intersección. segundo. Bien. Bueno, sobre el segundo Sobre lo el podemos segundo. poner ya. La probabilidad de X mayor a 4, ¿no? Ese iría abajo. Ahora arriba hay que ver la intersección. Bueno, si yo ubico en una recta numérica el 4 y el 4,8, chicos, y digo, los mayores que 4, que es lo que dice el problema, y después digo los menores que 4,8. ¿Cuál es la intersección? De 4 a 4,8. Claro, es esto. ¿Sí? Entonces la probabilidad que iría arriba sería un entre valores. Sería cuando X está entre 4 y 4,8. ¿Se entiende? Sí, y ahí quedaría Sí, estandarizar. perfecto. Ahora hay que estandarizar, ¿no? Hay que hacer Sí. toda la voltereta de siempre. ¿Sí? Tengo que hacer la probabilidad de 4 menos 4,7, creo que era, ¿no? 4,7 eran las onzas. 4,7 y 0,4 abajo. 0,4 menor o igual a X, a Z, perdón, estoy estandarizando, menor o igual a 4,8 menos 4,7 sobre 0,4, ¿no? Todo eso sobre, acá podría ponerlo directo, ¿no? 1 menos la probabilidad de que X sea menor a 4 menos 4,7
sobre eso. Perdón, ¿no va Z? Sí, va Z. Gracias. Ahí va. Perfecto. ¿Estamos? ¿Se entiende? Después, Sí, 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 se entiende, pero es como un montón, digo. sí, después hacen la cuenta, ¿no? Hacen esta y hacen esta. Buscan las tres acumuladas en la tabla y ya les da la cuenta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Profe, perdón. En el término de abajo, pusiste 0,8, era 0,4, ¿puede ser? Sí, Claro, eso es lo mismo que estaba mirando yo. sí. Gracias, estoy mal. Ahí va. 0,4. Sí, 0,4. Bien. Bueno, ¿estamos con eso? Como que la primer parte del 32, como que combina un poco la unidad 1 con la 2, ¿no? Esa creo que era el objetivo de la primera parte. Bueno, vamos con la segunda parte. La segunda dice, ahora si se eligen dos naranjas al azar, ¿sí? Se pide calcular la probabilidad de que ambas contengan más de 5 onzas de jugo, ¿sí? ¿Cómo podría plantear eso? Yo tengo dos naranjas, quiero hacer la probabilidad de que ambas tengan más de 5 onzas. O sea, yo tengo una naranja que tiene que tener más de 5 y tengo otra naranja que tiene que tener más de 5. ¿Con qué lo uno? O sea, calculo las dos, pero ¿qué operación pondría en el medio? Y una multiplicación. Es una multiplicación, ¿sí? Es como la de las probabilidades de la unidad 1, ¿viste? Que cuando teníamos, no sé, por ejemplo, una bolsa y decíamos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que ambas salgan rojas? Entonces nosotros calculábamos la probabilidad de que salga roja por la probabilidad de que salga roja, ¿sí? Bueno, esa era la idea. Entonces estos los ponen con una multiplicación. Y si yo multiplico dos veces lo mismo, en matemática, ¿qué sería? Un cuadrado. Un cuadrado, ¿sí? Entonces calculo una sola y la elevo al cuadrado, ¿no? Sería lo lógico, ¿sí? Entonces si acá lo estandarizo, te da la probabilidad de que z, va, 1 menos, ¿no? La probabilidad de que z sea menor a 5 menos 4,7 sobre 0,4. Cuando tenga el resultado de esto, lo elevo al cuadrado y ahí voy a tener el resultado. ¿Entiendes? Sí, profe. Bueno, este es el A, vamos con el B. El B dice, al menos una contenga menos de 4,2 onzas de jugo. A ver si se acuerdan algo que les dije sobre esto. Dice que al menos una contenga menos de 4,2 onzas. ¿Cómo lo podríamos hacer? De las dos, ¿no? Yo tengo dos naranjas. Al menos una contenga menos de 4,2 onzas. ¿Qué puedo calcular? ¿Qué puedo hacer? Al menos una es una o más. Una o las dos, ¿no? ¿Qué podría hacer? O sea, ¿qué opciones tengo, chicos? Tengo que
¿Cómo era? Menos de 4,2. Tengo que una salga menos de 4,2 y que la otra salga mayor que 4,2. Tengo la opción de que las dos salgan menor a 4,2. ¿Sí? Tengo la opción de que las dos sean mayor a 4,2. Pero también tengo la opción de que la primera, porque acá tengo que la primera es menor y la segunda es mayor. Pero ¿qué pasa si la primera es mayor, o sea, respetando el orden, y la segunda es menor? También es otra opción. Entonces tengo que las dos sean menores, que las dos sean mayores, que la primera sea menor y la segunda mayor, o que la primera sea mayor y la segunda menor. Entonces serían como todas las posibilidades que tengo. Si yo elijo dos naranjas al azar, ¿no? Entonces, a mí me pide que al menos una sea menor a 4,2. Entonces yo necesitaría esta, al menos una sea menor a 4,2. Entonces tengo esta opción y esta opción donde las dos son menores. Entonces yo debería calcular la probabilidad de esto, de esto y de esto y después sumarlas. ¿Sí? Ese es el camino largo. ¿Cuál era el camino corto cuando a mí me decía al menos una? ¿Se acuerdan? Sí, Hacer una calcular la calculadora. probabilidad del que son los dos, como no tienen que ser, digamos. O sea, traducido a lo que dijiste, calculo la probabilidad de lo contrario, de lo que no es, y después le hago qué cosa. Le restas uno. Claro, Claro. le hago el complemento. ¿Sí? O sea, es más fácil, por cantidad de cuentas, ¿no? Hacer la probabilidad de esto, que es lo contrario, porque a mí me pide la probabilidad de que al menos una sea menor a 4,2. ¿Qué es lo contrario? Que las dos sean mayor a 4,2. Entonces, si yo saco esta probabilidad primero y después le hago el complemento, me va a dar lo demás, lo contrario. O sea, las otras tres posibilidades que están en rojo. ¿Se entiende? ¿Y esto también lo tengo que elevar al cuadrado? Porque estoy buscando Claro, las dos. Ah, ok. exactamente. Pues yo tengo que sacar la probabilidad de que x sea mayor a 4,2, ¿no? Dos veces, porque son dos naranjas. ¿Sí? Así. ¿Qué pasa? Como es desacumuladas, es 1 menos la probabilidad de que x sea menor a 4,2. Bueno, vamos a estandarizarlo. Menos 4,7 sobre 0,4. Bueno, con esto me va a dar, si lo elevo al cuadrado, ¿no? Porque son dos naranjas. Con esto me va a dar la probabilidad de que ambas sean mayor que 4,2. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, si yo a esto le hago el complemento, ¿sí? Todo esto completito me va a dar la probabilidad que estoy buscando. ¿Cuál es la que estoy buscando? Que sea, Sí, al menos una. Menor. que al menos una sea menor a 4,2, ¿no? ¿Estamos? O sea que las naranjas, mayor o igual a 1, sea menor a 4,2, ¿no? ¿Se entiende cómo calcularlo? Entonces, es más fácil hacer esto que calcular esta y después sumar todo. Sería un bardo. Entonces esto es más fácil. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ya creo que iríamos a la parte 3. Vamos a seguir porque el ejercicio está bueno. Es integrador, o sea, si saben hacer el 32, lo más probable es que todo lo demás salga. Bueno, acá dice la parte 3 que se elige una muestra de 15. ¿Sí?
naranja. Entonces, N sería aquí. Ah, nos vamos un poco más aumentando la cantidad. Entonces, el A me dice la probabilidad de que exactamente 6 contengan más que la cantidad modal. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Exactamente 6. Tengo que hacer la probabilidad de que exactamente 6, R igual a 6, contengan más que la cantidad modal. Bien. ¿Qué harían ahí? ¿Les suena modal? Y que sean mayores que 0,5. Bien. ¿Y por qué el 0,5? ¿Se te ocurre? No, bueno, en realidad la moda no era como la mediana. Pero. Pero, No se me ocurre. Me O sea, me gustó. confundí y me. Perdón, no es porque estamos en una distribución normal y lo que sería mu, la esperanza, la moda y el modo no es lo mismo. Puede ser. exactamente. Ya está Ah, justo en la claro, mitad, es puede ser. verdad. La campana de Gauss, chicos, en normal es simétrica. ¿Sí? Y al ser simétrica, la media coincide todo, como corrigieron recién ahí. La media coincide con la moda y coincide con la mediana, coincide todo. Vamos. Entonces, la media es 0,5. Pero si coincide todo, todo es 0,5. ¿Sí? Entonces, fíjense acá. Si n es igual a 15, yo tengo que buscar el que P de R igual a 6. Está tomando forma a qué distribución el ejercicio. Una binomial. A una binomial. ¿Y qué me estaría faltando para que sea una binomial pura? Y la P, N. probabilidad. Ah, no, La, perdón. la P. ¿Y cuánto valdría Claro, la P, entonces? perdón. 0,5. El 0,5 ese que acabamos de deducir. ¿Estamos? ¿Se entiende? Ah, se puede hacer directamente por binomial. Claro. Entonces acá ya tienen una probabilidad binomial que la buscan en la tabla. ¿Sí? Porque n es menor que 20, así que la pueden buscar. Profe, perdón, una pregunta. Profe, perdón. Me quedó la duda, no entendí lo de cómo sacaste que es 0,5 por lo de modal. No entendí. Bueno, el ejercicio dice, bueno, acá lo que dice tanto el A, el B y el C es como que ponen un acumulado, desacumulado, o sea, ponen más que la cantidad modal, acá ponen como máximo el tercer cuartil, después ponen acá como mínimo el 33%, bueno. Todos esos valores que les está dando eh, son los valores de P, porque estoy ante una binomial, ¿sí? No toma en cuenta esto que dice más, máximo, mínimo, ¿sí? Porque es como un porcentaje. Entonces acá dice que contengan más que la cantidad modal. Eso está hablando de la moda. ¿Bien? Entonces, como me dijeron recién, en una distribución normal, la moda coincide con la mediana y coincide con la media. Y la mediana se refiere al 0,5, se refiere a la mitad. ¿Sí? Entonces, como coincide con la moda, quiere decir que la moda es un 0,5. ¿Sí? Entonces, como yo tengo n que es 15, tengo p que tengo que calcular la probabilidad de que r es igual a 6, me falta saber cuánto vale p para poder usarlo como binomial. ¿Sí? Entonces yo sé que la moda coincide con la mediana, entonces 0,5. Entonces ese es el porcentaje que yo necesito usar, que sería P. Se necesitaría ese 0,5, que viene de que la moda es igual a la mediana en una distribución normal. ¿Entiendes? Profe, ¿y no importa que antes haya dicho que la media son 4,7 onzas? No, en este caso no, porque acá estamos hablando del porcentaje estamos hablando, no estamos hablando de la media, de la mitad. Ah, ok, Y no estamos hablando de las onzas tampoco, estamos hablando de la cantidad de naranja. claro.
¿sí? O sea, este problema dice una muestra aleatoria de 15, que exactamente 6 de ellas contengan más que la cantidad modal. ¿Sí? Está hablando siempre de la cantidad, nunca nombra las onzas, podríamos decir acá. Sacando que dice más que la cantidad se refiere, bueno, también se refiere a la cantidad esta eh, de naranja. ¿Sí? Ok. Después en cada uno pasa algo parecido, ¿sí? O sea, a mí ya me está dando el valor de P de antemano. Acá, por ejemplo, me está diciendo en el B el tercer cuartil. ¿Qué es el tercer cuartil? ¿Saben? Sería el 0,75. 0,75. Claro, el tercer cuartil es el 75%, ¿sí? El primero es el 25, el segundo el 50 y el tercero el 75. Entonces ahí tengo que probar el 0,75. Y después, en el último, ya me lo da directo, que es el 33%. Lo que hay que ver es cómo calcular cuando dice al menos 5 y a lo sumo 10. Pero bueno, es lo mismo, pero con una acumulada o una desacumulada. ¿Sí? En el B y en el C. ¿Entiende? A ver si puedo abrir. Profe, una consulta. Sí. En el parcial, digamos, ¿están este tipo de trampas, por así decirlo, o es más claro el enunciado? No, en el parcial le va a aparecer uno como el modelo, que ahora después les voy a mostrar un modelo. Y Ah, que también está en el punto 32. Les va a aparecer que en donde van a tener que usar capaz binomial y normal en un mismo ejercicio. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Y lo que es fórmula no se puede tener nada, ¿no? En parcial, digamos, las fórmulas No, ah, lamentablemente. son una banda en realidad. Sí, son bastantes. Pero bueno, lamentablemente van a tener que... La mejor forma de acordárselo es practicando varias veces los mismos ejercicios, las unidades y ir viendo las formas. Pero sí, son un montón. Bueno, gracias. A ver si podemos hacer rápidamente, mostrar un pantallazo del 32 y del modelo. Para que quiero que tengan en cuenta antes de irse una estrategia para que tengan, que la van a usar. Sí, a mí más que nada quería ver el 5 y el 6, si puede ser, del 32. Sí, ahora lo miramos. Bueno, acá está la primera parte que ya la hicimos toda, el A, B y el C, que estaban las dos sumas y el condicional. Eh, Después acá en la parte 2 era lo que hicimos recién, de elevar al cuadrado, de hacer el complemento. Bueno, eh, todo eso lo hicimos. La parte 3 es la que charlamos recién. Espero que lo muestro cuando aparezca. Bueno, ahí está. Vieron que yo puse que P es 0,5 en el otro que P es 0,75 por el tercer cuartil, y en el otro que P es 0,33 que me los tiraba directamente el dato. Lo que en los tres N15 lo que fue cambiando es el R. ¿Sí? En el segundo nos pedía que era mayor o igual a 5, que como es binomial, ¿sí? Y es discreta, binomial, acuérdense que la desacumulada es 1 menos la acumulada de la anterior, ¿no? Y eso lo buscan en la tabla y ya está. Después en el otro, menor o igual a 10, ¿sí? Es la acumulada en 10, ¿sí? Que también lo buscan en la tabla. Entonces así sería la parte 3. Esta es un poco más directa, más sencillita, podríamos decir. Pero solamente era identificar eso de cuánto valía P. Que la moda es 0,5, que el tercer cuartil es 0,75. Es como un poco más información teórica, podríamos decir.
Bueno, este me interesa un poco más, en la parte 4, que es más a lo que quiero que lleguemos. Dice, hallar la probabilidad de tener que seleccionar exactamente 5 naranjas para encontrar una con contenido inferior a la mediana de la variable aleatoria. ¿Sí? Bueno, si yo, esta estructura, si yo digo exactamente 5 para encontrar una, ¿a qué le suena? Que vimos antes, que le dije, acuérdense de esta estructura. A Pascal. A Pascal, ¿sí? Cuando yo tengo que encontrar tanto, o sea, revisar tanto para encontrar tanto, ¿sí? Era Pascal, habíamos visto, como que tiene en cuenta la muestra, ¿sí? Bueno, lo que hay que tener en cuenta también, porque yo acá tengo que la muestra 5 para encontrar una que sería R, pero tengo que tener en cuenta esto de que sea inferior a la mediana, ¿sí? Bueno, en este caso, el primero va a ser sencillito, los que son más difíciles son los otros. Fíjense, yo acá puse que N es 5, que R es 1 y que P es 0,5, porque acuérdense, como dijimos antes, que la mediana, moda y media en una distribución normal es 0,5. Entonces, ahí voy a tener el valor de P. Y la fórmula de Pascal es la misma que mostré hoy al principio, ¿sí? La de Pascal cuando N es 5 era la combinatoria de N menos 1 sobre R menos 1, o sea que va a quedar 4 y 0, por P elevado a la R, por Q, que es el complemento de P, elevado a la N menos R, que sería 4. Si hago toda esta cuenta, me va a dar el valor. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Profe, una consulta. ¿Por qué lo elevas a 1? Es la fórmula, es P elevado a la R, y R vale 1. Ah, dale, perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, si vamos al B, acá me interesa un poco más, fíjense lo que dice. Dice que haya la probabilidad de tener que seleccionar por lo menos 2 para encontrar uno, pero acá me dice una característica. Uno con más de 4,5 onzas de jugo. ¿Sí? Bueno, ese dato que dice con más de 4,5 onzas de jugo, lo tengo que utilizar, porque esa naranja puede ser que tenga más o menos de 4,5. ¿Sí? Entonces, ese 4,5 lo tengo que usar para que me dé bien la probabilidad. Bueno, ¿cómo lo voy a usar? Porque acá tengo un tercer dato. ¿Sí? Bueno, fíjense. Acá dice que n tiene que ser por lo menos 2. O sea que n va a ser mayor o igual a 2. ¿Sí? Todavía estamos en Pascal, porque está hablando de lo mismo, la misma estructura, de encontrar por lo menos 2, de seleccionar por lo menos 2 para encontrar 1. R es igual a 1. Pero me dice que esa naranja tiene que ser mayor o igual a 4,5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a utilizar ese dato? Vieron que en el anterior, en el A, yo tenía N, tenía R, y P lo tenía porque me decía lo de la mediana, entonces me lo daba directo. Pero ¿qué pasa acá? Tengo N, tengo R, pero no tengo P. ¿Pero por qué no tengo P? Porque me da este dato de que X es mayor a 4,5 onzas. ¿Sí? Entonces, teniendo este dato, yo puedo sacar P. Ya al estar hablando de onzas, ya me voy al principio del ejercicio, a la distribución normal, donde decía que la media era 4,7 y el desvío era 0,4. Entonces yo este que sea mayor a 4,5 lo utilizo, lo estandarizo, lo calculo y me da que P es 0,69146. Que siempre voy a usar yo 2 dígitos nada más para P, porque en la tabla tengo 2 dígitos nada más, que sería aproximadamente 0,69. Entonces yo primero tengo que hacer este cálculo auxiliar antes de empezar el ejercicio para saber cuánto vale P. ¿Sí? Entonces cuando tengo ese dato adicional voy a tener que usar la distribución normal al principio para hallar ese valor de P y después ir al ejercicio con el tema de Pascal. ¿Se entiende eso? Esa es la estrategia más importante del día, podríamos decir. Porque eso
va a estar en el parcial. Entonces, quiero que esa estrategia la tengan en cuenta. Que pueden haber dos distribuciones en el mismo ejercicio. Van a utilizar capaz normal, como lo utilizamos recién en este cálculo auxiliar, y después utilizan Pascal o binomial según la fisionomía del ejercicio, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, básicamente la probabilidad la estoy averiguando con la variable aleatoria continua normal. Claro, Y lo después estoy averiguando con la normal. la discreta la que me piden. En este caso, Pascal. Sí, exactamente. Por eso te digo que ahí combina las dos. ¿Sí? Profe, Sí. cuando nos piden entonces hallar, por ejemplo, un valor de X o lo que sea, ya estandarizamos de una, ¿no? Como para automatizar un poco el Sí, procedimiento. sí, igual en el enunciado no dice que el valor de X es tal. O sea, vos te das cuenta porque Claro, lo tenés que filtrar. claro, porque nosotros nos decía que la media y el desvío era lo de las onzas, 4,7 y 0,4. Y acá me dice que cada naranja sea mayor a esas onzas. Está hablando de lo mismo. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que es X y lo tengo que estandarizar y de esa manera calculo P. Porque yo necesito P para poder calcular Pascal, porque el ejercicio, su fisionomía es Pascal. ¿Sí? Pero para poder hallarlo necesito P. Y para usar P, uso normal para poder calcularlo. ¿Sí? ¿Entiendes? Bueno, y después Pascal, chicos, lamentablemente como es una desacumulada, ¿sí? O sea, n es desacumulada, tengo que aproximar. ¿Sí? ¿Cómo es la fórmula de aproximación a binomial cuando n es desacumulada? Bueno, fíjense que yo puse acá, Pascal, ¿cuáles son los datos originales? N es mayor a 2, R1 y la P que la calculamos recién, 0,69. ¿Bien? Bueno, lo aproximo a binomial. ¿Estamos? ¿Cómo lo aproximo? Bueno, a R ya no va a ser más igual a 1. A partir de ahora va a ser menor o igual al número anterior. Eso dice la fórmula. Menor o igual al número anterior, o sea, 0. Ya n no va a ser más mayor o igual a 2. Ahora n va a ser igual al número anterior, o sea, a 1. Eso es lo que dice la fórmula. Y P se sigue manteniendo igual. ¿Sí? ¿Por qué queda así? Porque en una binomial n tiene que quedar exacta, ¿sí? Para buscarlo en la tabla, y R sí puede quedar como desacumulada o acumulada en este caso. Entonces yo acá que tengo que buscar en binomial. Cuando R es menor o igual a 0, sabiendo que n es 1 y P es 0,69. Entonces esto lo busco en la tabla. La acumulada en 0 cuando n vale 1 y P es 0,69, lo busco en la tabla y me da 0,31. ¿Se entiende eso? Profe, tengo una duda con Sí, respecto de cuando pasamos a la binomial. Vos sí, decís que en la fórmula, por ejemplo, R pasa a ser acumulado, o sea, menor o igual a 0, ¿verdad? sí, ¿Puede sí. pasar en algún momento que tenga que ser desacumulada? Por decir, R mayor o igual a 0. Sí, en el caso de abajo, en el punto C aparece al revés. Sí, pero ¿cómo sabemos que tiene que ir de esa forma? Bueno, fíjate, en el punto B, que es el que estamos ahora, fíjate que n Sí, inicialmente es mayor o igual a 2. ¿Sí? vale. Entonces yo parto de n mayor o igual a 2. ¿Sí? Entonces estoy en una aproximación cuando n es desacumulada. Entonces, cuando n es desacumulada, o sea, mayor o igual, R siempre va a ser menor o igual, n va a ser igual y P va a quedar igual en la binomial. Ahora en el C, fíjate que n ya no es mayor o igual, es menor o igual a 6. Entonces estoy en una acumulada. Entonces cuando n es acumulada, ahora la binomial, R va a ser mayor o igual. ¿Sí? Como lo contrario. ¿Se ve la diferencia? O sea, cuando n es mayor o igual a 2, R pasa a ser menor o igual. Y cuando n es menor o igual a 6, R pasa a ser mayor o igual. O sea, pasa a ser lo contrario. ¿Se ve? Sí, me di cuenta ya, gracias. Bien. Eso está en las fórmulas.
¿sí? Ahora después se las muestro. Lo que quería decir del punto C, que el punto C decía que a lo sumo 6 naranjas, por eso menor o igual, porque es a lo sumo, para encontrar la mitad de ellas, ¿sí? O sea 3, con no más de 5 onzas de jugo. Vieron que acá también agrega el dato para buscar P, con no más de 5 onzas. ¿Sí? No más de 5 onzas sería menor que 5. Entonces lo estandarizo y me da que P es 0,77. Entonces yo ya sé que N es menor o igual a 6, R es 3 y P es 0,77. Lo paso a binomial, ¿sí? Cuando N es menor o igual, la aproximación a binomial es la siguiente. R queda como mayor o igual, N queda como igual y P queda igual. ¿Sí? Entonces, y después lo busco en la tabla, la binomial, ¿sí? Como siempre. Pero bueno, estas son las aproximaciones. Lo más importante es que sepan que puede haber un dato adicional que lo tengan que estandarizar para poder obtener P. ¿Sí? Eso es lo más importante. ¿Se entiende el ejercicio este? Sí, sí. Bueno, fíjense que si no sé si muestro el... Bueno, acá dice los otros. Bueno, los otros tienen un poco más de lo... Acá, por ejemplo, el 5 dice, se sabe que el 3% de las naranjas tiene golpes que hacen imposible su comercialización. Hallar la probabilidad de encontrar una naranja golpeada en una muestra aleatoria de 50. ¿Qué es eso? Sí, ahí lo estoy viendo bien. Es Poisson, ¿no? Tipo, se va a aproximar con Poisson. Bueno, pero primero, ¿qué es? Y en realidad sería una binomial. Una binomial, porque tengo P, tengo N y tengo R. Claro, ¿Sí? sí, sí, Pero sí. ¿qué pasa? N es mayor a 20. Claro. Y la probabilidad es menor a 0,05. Exactamente. Como es menor a 0,05, lo paso a Poisson. Y ahí me va a terminar dando. ¿Sí? Es lo que hice acá. Lo pasé a Poisson, hice N por P y después lo busco en la tabla. Y ya está. Yo lo que hice acá es usar la fórmula de Poisson, pero esto es viejo. Ustedes tienen la tabla, así que usan la tabla y ya les va a dar. ¿Sí? Vamos. Después el 6, ¿sí? Dice que sabiendo el 22% de las naranjas están en condiciones de ser exportadas. Se toma una muestra aleatoria de 50 naranjas. Hallar la probabilidad de que por lo menos la mitad de ellas puedan ser exportadas. ¿Qué es esto? Sí, en realidad, digamos, pasa lo mismo que en el anterior, es binomial, pero n es mayor a 20. El tema que acá, como la probabilidad no es menor a 0,05, se tiene que aproximar con la normal, la variable Exactamente. de continuidad normal. Exactamente. Como tengo P, N y R es binomial, pero como N es mayor a 20, lo tengo que aproximar. Este se aproxima normal porque P es mayor a 0,05. Entonces se va a aproximar a normal. ¿Sí? Ahí tienen que usar la fórmula. ¿Sí? La fórmula cuando es desacumulada, ¿no? Porque pide que R sea mayor o igual a 25. ¿Sí? O sea, pide por lo menos la mitad. O sea, por lo menos es mayor o igual a 25. Entonces ahí utilizan la fórmula de aproximación de binomial a normal y ahí les va a dar. Y en el 7 dice, en un cajón de 50 naranjas hay 43 no golpeadas. Se saca una muestra de 5 y se pide la probabilidad de encontrar 2. ¿Qué? Hipergeométrico. Es una hipergeométrica, ¿no? Tengo N mayúscula, N minúscula, R mayúscula y R minúscula. Tengo todo. Entonces es nada más usar la hipergeométrica en 2, que es lo que te pedí, y ya está. Este es sencillito. ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno. Y después el B y el C, lo que les pide son más probabilidades. Ah, el C cuando lo hice me dio un resultado como medio parecido, pero no exactamente eso. A mí también me dio parecido, pero no me dio igual. No da igual. Ok. Eh, Pueden variar la forma de hacer, pero nunca va a dar igual a eso. Nunca llegamos a eso.
Bueno, nada, lo que les quería decir es que el B, bueno, acá está el A, no sé dónde puse el B acá. Ah, bueno, acá está. El A dice hallar el tiempo esperado, pasa que acá está hablando de una variable uniforme, y en el uniforme ustedes tienen todos los datos, todas las fórmulas para uniforme. En el primero les pide el valor esperado y el coeficiente de variación. Tienen la fórmula de eso, ¿sí? Lo pueden calcular tranquilamente. Después en el segundo dice qué porcentaje de naranjas serán recolectadas en menos de 2,5 o bien en más. Recuerdan que el O era una suma, o sea, hacen la probabilidad de ambos y después lo suman con la fórmula de uniforme. Y el último es un poco más de razonamiento, sería. No es difícil, pero también utiliza el uniforme, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, antes de que se vayan, quiero mostrarles algo rápido que tiene que ver con lo que vimos hace un rato de Pascal. Un ejercicio del parcial, ¿sí? Para que se den cuenta rápido. Está acá esto. Del parcial no, del modelo, va, de lo mismo. Acuérdense que todos los modelos están en la parte de materiales y también los puse en el chat de acá, del team. Me propusieron hacer este ejercicio en el anterior curso, ¿sí? El 2, ¿bien? El 2 dice, la estatura con los estudiantes de la universidad se distribuye normalmente, con media 180 y desvío 5. Bueno. El A dice hallar la probabilidad de que un alumno elegir al azar tenga una estatura entre 180 y 190. Bueno, eso es fácil, tratan una probabilidad entre dos valores, utilizando la normal, ¿no? Lo estandarizan, buscan en la tabla y ya está. El tema es el B. El B dice, se elige una muestra de 30. Hallar la probabilidad de que exactamente 10 tengan una estatura inferior a 185. ¿Cómo harían esto? Con lo que vimos recién de eso de Pascal y el dato adicional, ¿cómo lo harían? ¿Qué notan acá? ¿Qué hay? ¿Qué distribuciones? ¿Qué calcularían? Es una binomial, pero primero hay que calcular la probabilidad de que 10 sean menor a 1,85. Bueno, yo tengo que inicialmente es una distribución normal. Pero en el B me pone la muestra y me pone que R tiene que ser 10, ¿no? Hay que hallar la probabilidad de que R es 10. Entonces yo teniendo N30 y R10, me falta saber cuánto vale P para sacar la probabilidad como binomial en la tabla, ¿sí? Entonces, ¿cómo saco ese P? Bueno, tengo este dato adicional que dice que sea inferior a 185 centímetros. Es inferior a 185 centímetros, viene de la media y el desvío típico de la normal, que está hablando de los centímetros, ¿sí? Entonces, primero calculo la probabilidad de que sea menor a 185, con normal, lo estandarizo, lo calculo, lo busco en la tabla, y después teniendo ese valor de P, y teniendo N y teniendo R, tengo la binomial, ¿sí? El único problema es que como N es mayor a 20, lo voy a tener que pasar a Poisson o a normal después, ¿sí? Pero yo quiero que tengan en cuenta ese dato que les dije, que va a haber un dato adicional que lo van a tener que usar aparte. Acá está hecho el ejercicio, ¿ven? N es 30 y yo tengo que calcular la probabilidad de que R sea 10. Primero tengo que calcular P, utilizando el dato de que sea menor a 185 centímetros. Lo estandarizo, lo busco en la tabla y me da que P es 0,84. Entonces, teniendo que N es 30 y P es 0,84, tengo que calcular la probabilidad de que R es igual a 10 con binomial. Pero ¿qué pasa? N es mayor a 20, no lo puedo buscar en la tabla, ¿sí? Entonces, o lo aproximo a Poisson o lo aproximo a normal. Como P es mayor a 0,05, lo tengo que aproximar a normal, ¿sí? Bueno, entonces utilizo la fórmula de normal y el ejercicio este justamente es medio raro y nos da 0, ¿sí? Nos dio 0 el ejercicio si lo calculo. Bien, entonces eso es lo que deberían hacer. Como digo, lo más importante es esto que marqué en rojo. Que ustedes sepan que ese dato adicional lo pueden sacar con normal y tener el valor de P para después hacer binomial o Pascal o lo que tenga el ejercicio. ¿Se entiende?
Vamos, chicos. Sí. Sí, profe. Bien, demasiada información. Vamos a hacer lo siguiente. El lunes y el miércoles Alejandro les va a dar modelos y le van a poder hacer todas las preguntas que quieran a él, ¿sí? Acá va a estar él como persona física para hacerle las preguntas. Después también pueden usar mi mail, acuérdense, para mandarme todas las dudas que tengan. Yo les puedo mandar fotos de ejercicios, explicaciones, o lo vamos charlando por mail, teniendo una charla. Entonces me pueden mandar mail, el lunes y el miércoles le pueden preguntar al profe físicamente en clase. Pueden hacer los modelos y mandármelos, o preguntarme dudas. Bueno, o le preguntan también al profe, no hay problema. Pero bueno, vayan haciendo todo eso de acá a una semana que queda para el parcial y así van practicando esto. Acuérdense también que en la parte de materiales, además de los modelos, en el mismo archivo les dejé un resumen de fórmulas. Lo pueden utilizar. Háganse un resumen de fórmulas, una parte de un resumen de teoría. Practiquen esto, los modelos, la guía. Y bueno, y vayan preguntando tanto a Alejandro en clase como a mí por mail. Y vayan viendo los videos que están en mi canal de YouTube también. Y va a ir saliendo, ¿sí? Va a ser como los modelos que vimos recién, ¿no? Va a ser un estilo así el parcial, ¿no? 5 preguntitas de teoría y 3 de práctica, ¿sí? Que bueno, acá ven que una es como normal, la otra va a ser seguramente valles y probabilidad total, bueno, y así, ¿bien? ¿Vamos? Sí, estamos bien. Perfecto, profe, gracias. Bueno, chicos, mucha suerte el jueves y nos estamos viendo. Buen fin de. Gracias. Bien. Chao, gracias. Chao, chicos, nos vemos.